sermon into today. Mientras pensamos en estas cosas, quiero introducir mi sermón en este By the día. way, my name is David Hernandez. If you haven't met me prior. Si no me ha conocido en privado personalmente, mi nombre es David Hernández. And today I have a serious word for you, but it is a word of exhortation. Tengo una palabra muy seria y de exhortación para ustedes en esta So mañana. pay attention closely. Así que presta mucha atención. We'll go through various Bible passages, Vamos a utilizar varios pasajes bíblicos, but don't worry, you don't have to follow me to each one. pero no se preocupe, no tiene que ir a todos los pasajes But I do conmigo. want you to listen though. Pero sí quiero que ponga mucha atención. For today's sermon, we'll start in Psalm 73. El día de hoy vamos a empezar en Salmo 73. Psalm 73. Salmo 73. I'll have my translator read for the sake of time. Por el tiempo voy a pedir a mi traductora que lea And I'll try not to be here, yes, the whole thing. And I'll try not to be here long. y voy a tratar de no extenderme mucho. Y es todo el pasaje. ¿Están todos allí? Amén. Dice 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. We'll pause right there. It was a Y nos long detenemos passage. allí. It was Es a long un passage. pasaje largo. Because I get we're not used to reading long passages Y in a sermon. entiendo que no estamos acostumbrados a leer pasajes completos. I want to first explain the entire passage to you. Pero quiero explicarles por completo el pasaje. From verses 1 through 12, Del versículo 1 al the 12, psalmist is writing here el salmista está escribiendo something that's disturbing him. algo que lo está perturbando. The psalmist is jealous of the wicked. El salmista aquí habla y dice cómo está celoso de los malvados.
he asks the question, y se hace esta pregunta: why does nothing bad happen to them? ¿por qué no les pasa nada malo a los impíos? They're evil, they're wicked, they're sinners, Son malvados, but son malos, their lives pecadores, are prosperous, pero sus vidas están en prosperidad, they're rich. son ricos. They even say things to God, they blaspheme God, and yet they're continuing on. E incluso blasfeman contra Dios y su vida continúa. And this affects the psalmist Y here. esto le está afectando al salmista. From verses 13 and 14, Y el versículo 13 al he 14, says, él dice, he thinks él piensa that his discipline of holiness que su disciplina a la santidad has been in vain. ha sido en vano. He's tried to live holy. Él ha tratado de He's mantenerse en tried to santidad, be pure. ha tratado de mantenerse en pureza, But everything well goes for them, and it doesn't seem like things might be going well for him. pero se viera como que a los malvados le va muy bien y todo lo contrario a él. But he still concludes verses 15 through 20. Pero del versículo 15 al 20 él concluye He thought this way y pensó de esa manera until he came into the sanctuary of God. the hasta scripture que tells us. entró al santuario del Señor. When he came into the sanctuary of God, Cuando entró al santuario de Dios, he saw their fate, él vio su futuro, their destiny. el destino de estos impíos. He saw what was the end for them. Y miró cuál era el final al cual los llevaría. When he realizes this, Lo que él se dio cuenta fue esto. 21 and 22, El 21 y 22. he realizes he's been stupid for thinking this way. Él ahí se da cuenta cuán estúpido ha sido de How pensar de esa ignorant manera, he's de been esa in manera. thinking this way. Y qué tan ignorante era en pensar así. To think that, well, everything goes well for them, and to be jealous after them. En pensar así de que ellos, aunque hacen lo mal, les va bien. He realizes he's been thinking ignorantly. Y ese hombre se da cuenta cuán ignorante había sido su pensar. He then realizes 23 to 28, he realizes that God is his all, Luego and it del- is God's strength that sustains him. Del 23 al 28 se da cuenta que cuán grande es su Dios y que Él es su fuerza. And concludes in 27 and 28, Y el 27 y 28 él concluye, he sees the fate of the wicked. ve el final, el destino de los malos. Their end is destruction. Su final es la destrucción. But for him, Pero para él it is good to be near God. es bueno estar cerca de Dios. He then makes God his refuge or his resting place. Y ahí él convierte al Señor en su refugio, en su lugar de descanso. And proclaims his Y works. proclama sus obras. Going through this psalm, what do we learn from here? Y leyendo este pasaje en Salmos, ¿qué es lo que aprendemos? Last time I spoke, we spoke about the two ways. La última vez que prediqué, hablé acerca de las dos maneras That there is the way of Christ and the way of the world. que está el camino hacia Cristo y el camino hacia The el narrow mundo. path and the wide path. El camino ancho y el camino angosto. And one leads to life and the other leads to El destruction. camino ancho te lleva hacia la perdición, pero el angosto te lleva hacia la And I want to vida. remind you of that idea today. Y te quiero recordar de esta idea el día de hoy, That there's two ways. que hay dos caminos. At times, though, like the psalmist, En tiempos, igual manera que este salmista, it seemed like the way of the wicked was desirable. pareciese que el deseo del malvado o desear lo que tiene el malvado, lo quieres. However, Pero when we understand their fate cuando entendemos cuál es su destino y su final, and look with the eyes of eternity the choices laid before us, y miramos las opciones que tenemos delante de nosotros con ojos de eternidad, then we can truly understand Luego what ver- is desirable. verdaderamente podemos entender entonces qué es lo que deseamos. The first question I want to ask today, La primera pregunta que les quiero hacer esta mañana es: how can sin be so desirable? ¿cómo puede ser que el pecado sea algo que desee tanto? Or how could the way of the wicked be something to be envious of? ¿O por qué será que el camino de los malvados es algo que envidia? I think that we have something in our human nature. Tenemos algo dentro de nuestra naturaleza humana. We have the desire to not want to be disciplined. Tenemos ese deseo a no querer ser disciplinados.
We don't. No lo queremos Because it's hacer hard work. porque es un trabajo duro. It's hard work. Es trabajo duro. If you could be healthy Si tú pudieses ser una persona sana, without eating healthy, sin comer without sanamente, doing exercise, sin hacer ejercicio, without drinking water, sin tomar agua, if I could promise you that you would be healthy without those things, si yo te prometiera que pudieses estar completamente sano sin hacer eso, would you still seek them? Would you still look for them? ¿acaso todavía buscarías esas cosas? If I told you you can be completely 100% healthy without those things, Si yo te dijera, ¿podrías ser una persona completamente sana sin practicar esas cosas? would you still look for them? ¿Aún las practicarías o buscarías hacerlas? I mean, come on, let's think about it. Vamos, pensemos en realidad. The best tasting foods Las comidas más sabrosas are those that are just not good for you. son esas que no son buenas para ti. And we know that. Y lo sabemos. You know, some of our favorite meals Son una de nuestros platillos favoritos. sometimes just aren't that good for you. Sabemos que no son muy buenos para nosotros. And if we're disciplined, Pero si somos disciplinados, we know sabemos every now and then is fine. que de vez en cuando está bien. But day to day, it's Pero al diario healthy eating, debemos comer exercise, sanamente, hacer water. ejercicio, tomar nuestra agua. We know that. Lo sabemos. But if I told you you could be healthy without doing those things, Pero would si you, yo te would you dijera- still seek for them? Si yo te dijera, puedes ser una persona sana sin practicar esas cosas, ¿las buscarías o las hicieras? A lot of us, of course we would. Muchos de nosotros, claro, las buscaríamos. I'd be honest with you, I would. Yo lo haría, honestamente. I'm going to be honest with you. Soy honesto con ustedes. Similarly enough, similarmente, Similarmente, the righteous life la vida justa requires discipline. requiere tener disciplina. Let's imagine the life of the wicked. Imaginémonos, ¿verdad?, la vida de los malvados. Do we have any wicked people here? ¿Aquí hay alguien malvado delante de nosotros? Could become righteous today. in El día Jesus' de name. hoy se puede convertir en alguien justo en el nombre de Jesús. But imagine living life Pero imagínese vivir la vida without having to worry about what God thinks of my lifestyle. sin ni siquiera preocuparte de qué es lo que Dios piensa de mí y de mi estilo de vida. For some people, that's freedom. Para muchos eso es libertad. Imagine never having to ask for forgiveness. Imagínese el nunca pedirle perdón a Dios, Never having to do that. nunca acercarse para hacerlo. Imagine living a sinful life Imagínate vivir una vida pecaminosa and nothing bad happens to you. y nada malo te pasa. Imagine that. Imagínate eso. We might think, well, David, what kind of Podemos sermon pensar, is this? bueno, David, ¿qué tipo de sermón es este? What kind of preaching is this? ¿Qué predicación es esta? What are you trying to tell me? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? And it's precisely that issue Y es precisamente esa situación that we have to ask another question. que debemos hacernos otra pregunta. A lot of times people ask, how come bad things happen to good people? Y esa pregunta que muchos se hacen, ¿por qué es que le pasan cosas malas a la gente buena? And I must ask, Y yo te debo preguntar, how come good things happen to bad people? ¿por qué las cosas buenas le pasan a la gente mala? Because there's bad people who do Porque hay get gente rich, mala que se convierten en millonarios, who leave inheritance for their children, que dejan herencia para sus hijos, who have loving marriages, que tienen matrimonios amorosos, who are healthy. que están sanos. Is there not? ¿Acaso no? ¿No hay de ese tipo de gente? Of course there is. Claro que sí la hay. In church, En la iglesia, in many testimony and conversion stories, en muchos testimonios, historias de personas que se convierten, we like talking about how for some people life was just so bad. nos gusta hablar cómo, ¿verdad? La vida de las personas era tan mala. I was poor. Yo era I pobre. was sick. Yo estaba My enfermo. wife left me. Mi esposa me dejó. But then Pero I luego came to Jesus yo vine a Jesús and he fixed it all. y Él lo arregló todo. And then become a faithful churchgoer from then. Y desde ahí se convierte en una persona fiel a la iglesia. And we tell conversion stories like that. Y hablamos y contamos esas historias de ese tipo de conversiones. We tell people, Le decimos a la gente, come to Jesus. ven a Jesús. He'll fix your marriage. Él arreglará tu He'll matrimonio. fix your finances. Él arreglará tus He'll finanzas. fix your depression. Él arreglará tu depresión, Etc., etc. etcétera, etcétera. Now, Ahora, God might actually do those things. y Dios puede hacer todas esas cosas.
You can certainly pray for those things. Tú ciertamente puedes orar por ellas. I will testify Yo testifico of deliverance, de liberación, of healing, de sanidad, of blessings upon my de life, bendiciones sobre mi because vida. God has been good to me. Porque Dios ha sido bueno conmigo. He has been good to me. Él ha sido bueno conmigo. God might actually do those things. Dios puede hacer esas cosas. But I ask you today, Pero te hago esta pregunta hoy. is that the gospel? ¿Acaso eso es el evangelio? Is that the ¿Acaso gospel? eso es el evangelio? What did Jesus say? What were the first words of the ministry of Jesus? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que usó Jesús en su ministerio? Let me see who knows their Bible here. ¿Quién conoce su Biblia What was aquí? his first preaching? What did it ¿Cuál say? fue su primera predicación? Repent, Arrepentíos o arrepiéntanse, for the kingdom of God is at hand. porque el reino de Dios ha llegado. It is here. It is Está near. aquí, está cerca. Repent, Arrepiéntete, for the kingdom of God porque el reino de Dios is near. Is now. está It's here. cerca, está aquí. In my own conversion story, En mi historia de conversión, nothing bad was happening. nada malo estaba ocurriendo. I had no negative effects. I was okay. Yo no tenía efectos negativos, yo estaba bien. I wasn't depressed. Yo no estaba deprimido. I wasn't, nothing bad had happened yet. Thank Nada God. malo había pasado, gracias a Dios. I wasn't even looking for Jesus. Yo ni siquiera estaba buscando a Jesús. I was quite satisfied Yo estaba satisfecho con mi vida, in my life without Jesus. en mi vida sin Jesús. That's what happened. Eso fue lo que ocurrió. Nothing, no big event happened in my life. where I Ningún was like, evento gigante, grande pasó en mi vida. oh, I need to see Jesus. Oh, yo necesito recibir a Jesús. No, nothing happened like No, that. nada de eso. I was completely satisfied. Yo completamente estaba satisfecho con mi vida. I didn't feel guilty over my sin, Yo no me sentía culpable de mis pecados, over my wrongdoing. ni de las cosas malas que hacía. Nothing. Nada. But what happened? ¿Pero qué ocurrió? What happened? ¿Qué ocurrió? At least in my case, God reveals himself to me in this wonderful experience. Por lo menos en mi caso, Jesús se revela a mí en una maravillosa experiencia. To which I said, if this is God, then this is what I want. Que de tanto esta experiencia que yo dije, si esto es Dios, entonces yo quiero a Jesús. I want this. Yo quiero esto para mí. We tell people, Le decimos a la gente, Jesus is knocking on your door. Jesús está tocando tu puerta. And I say in my life, Jesus kicked in like a SWAT team. Yo digo que Jesús entró a mi vida como un equipo de SWAT tirando la puerta. And he came into my life. Y Él entró a mi vida. And I came to Christ. Y yo llegué a Cristo. And I had a great relationship with God Y tenía una gran relación con in Dios those years. en esos primeros años. And I was growing up with other people who Y had a great relationship with Y estaba God. creciendo alrededor de personas, ¿verdad? Que también tenían una gran relación con Dios. Until all of a sudden I saw some of these people begin to fall off. A medida que íbamos creciendo poco a poco, empecé a ver cómo cada uno de ellos empezaba a caer. Not all of them, but some of No them. todos, pero algunos. All of a sudden the love for Jesus grew cold. De repente, en algunos el amor de Jesús en su corazón empezó a The enfriarse. desire for holiness wasn't there. El deseo de la santidad ya no estaba. They didn't want to come to church no more. Ya no querían venir a la iglesia. And it affected me. Y me afectó. Affected me because I love these people. Me afectó porque yo amaba a estas personas. I prayed with them. Yo oraba con ellos. We sought God together. Vimos a Dios juntos. I taught them and sometimes they even taught me. Yo les enseñaba a ellos y muchas veces ellos me enseñaban a mí. Literally, they would hold teachings. Literalmente teníamos clases de enseñanzas. What happened? ¿Qué ocurrió? What occurred? ¿Qué pasó? They came into my own life decision making that needed to be made. Y luego llegó a mi vida tiempo donde tuve que tomar decisiones. How seriously was I going to take this stuff of following Jesus? ¿Qué tan serio iba a tomar esto de seguir a Jesús? How serious was it to me? ¿Qué tan serio era para mí? I had to think about this to Yo myself. tenía que pensar esto para mí, I had to go para through mí the mismo. question. Y tenía que hacerme estas preguntas. Would I decide to follow Christ Cuando yo decidí seguir a Cristo, or would I not? perdón, ¿voy a decidir seguir a Cristo o no lo voy a hacer? In my head, there could be no middle ground. En mi cabeza sabía que no había terreno en medio. There couldn't be. No había.
And as you would guess, I decided to follow Jesus. Y como verdad, como se dan cuenta, decidí seguir a Cristo. But I understood Pero entendí what the decision making, what was going on. qué era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Cuando tenía que tomar esa decisión. The sacrifice that it would be. El sacrificio que requería. The price that needed to be paid. El precio que debía ser pagado. And from there, I decided to follow Jesus. Y desde allí empecé a seguir a Cristo. But some of us might look to the world and think, well, you know, it doesn't always seem so bad out there. Y hay veces que miramos al mundo y decimos, bueno, no se ve tan mal allá afuera. To which the issue becomes that the world is not our concern. Donde se convierte un problema en que el mundo no es, valga la redundancia, nuestro problema. O nos Jesus concierne. has called us to look away from the world and from the things of the world. Jesús nos llama a mirar lejos de las cosas del mundo. The idea is that it is Christ above all. La idea es de que Cristo está sobre todas las That cosas. Jesus is above all the treasures of the world. Que Jesús está por encima de todos los tesoros del mundo. That Jesus is the pearl of great price. Que Jesús es la perla del gran galardón. Jesus himself told a story. Jesús mismo contó esta He historia. said the gospel is like this. Dijo, el evangelio es como esto. There was a man who was a trader, a buyer of jewelry. Había un hombre que era un comprador de joyas. And one day he was looking in the market Y un día estaba caminando por el mercado and he saw a pearl of great y price. miró una perla de gran valor. Beautiful, wonderful, Hermosa, the maravillosa, perfect La pearl. perla perfecta. Except financially speaking, he couldn't afford it. Excepto que financieramente él no podía comprarlo. He couldn't. No podía. He didn't have the money at No hand. tenía el dinero en mano. But he thought the value of it was so great. Pero él sabía que el valor era tan grande. The Bible tells us he went and sold everything he had La Biblia dice que él regresó y vendió todo lo que él tenía to buy this pearl. para poder comprar esta perla. Now, for you who are somewhat financially financially wise, do you think that's a great idea? Y para ustedes que son personas, ¿verdad? Que manejan bien su dinero, ¿ustedes piensan que eso era una buena idea, lo que hizo este hombre? Imagine selling everything you have Imagínese usted regresar a su casa y vender todo lo que usted tiene to buy a rock. para ir a comprar una piedra. Beautiful rock, Una piedra hermosa, but a rock. pero una roca, una piedra. Do you think that seems financially wise? ¿Usted cree que eso es financieramente sabio? No, right? No, ¿verdad? It's a terrible idea. Es una idea terrible. But Jesus was getting his point across. Pero aquí Jesús estaba tratando de hacerse entender, Comparing this pearl to the gospel, to him. comparando a esta perla con el evangelio, con él mismo, And saying, this is the price. diciendo, este es el precio To sell all and follow me. de vender todo, de dejar todo y seguirme a mí. To be a slave of none El no ser esclavo de nadie, and to follow me. sino seguirme a mí. That was the price that was placed. Ese era el precio que se le colocó. Christ above all. Cristo sobre todas las cosas, Over all things. sobre todo, Over all people. sobre la gente. It's difficult for us to think this way because we don't want to think in exaggerated versions. I get that. Es difícil para nosotros pensar de esa manera porque no nos gusta usar exageraciones. We live in a prosperous nation. Vivimos en una nación muy próspera. That's the reality. Esa es la realidad. We can't deny that. No lo podemos negar. And sometimes it becomes difficult to think in these terms. Y hay veces que se nos hace difícil pensar en estos términos. But the idea the Bible places before us that it is Jesus above all. Pero la idea que coloca la Biblia en decir que Cristo está sobre todas las cosas Our concern son nuestro interés is not the world. no es el mundo.
In 1 John 2, it says, do not love the world or the things of the world. Whoever loves the world doesn't have the love of the Father in them. En primera de Juan 2 dice de que no debemos amar las cosas del mundo porque si no tienes, si amas las cosas del mundo no tienes el amor de Dios en tu corazón. And you see all of a sudden this duality here. It's one or the other. There's no middle Y vemos way en here. estos versículos, ¿verdad? Estas dos ideas, no puedes tener las dos, o es una o es la otra, o es el mundo o es Dios. So much so Es tanto así that Jesus tells que us Jesús nos dice not to worry about these things. el no preocuparnos por estas cosas. How can he say that? ¿Y cómo puede decirnos eso? We got bills to pay. Tenemos biles que pagar. We got things to look after. We have mouths to feed. Tenemos bocas que alimentar, tenemos cosas que estar pendientes. We have business to go about. Tenemos que ir a hacer negocio. And yet he tells us not to worry about our lives in this world. Pero nos dice que no nos debemos preocupar por nuestra vida ni por este mundo. Now don't worry too much Ahora, no se preocupe tanto because God will provide. porque Dios va a proveer. Jesus says, Jesús dijo, you know, all these things will be given to you. todas estas cosas te serán dadas, te serán añadidas. As in, God is not going to leave you homeless and without food. No, he gives all these things to No, you. Dios no te va a dejar en la calle sin comida. Dios te va a dar estas cosas. However, Pero we are told not to worry about the things and the lives in this world. dice que no nos debemos preocupar del mundo y sus mentiras. For what reason? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? To focus on the things of God. Para podernos enfocar en las cosas de Dios. When we read that passage, we like to say, and all of these things will be added to Y you. cuando leemos ese pasaje, ¿verdad? Dice que todas estas cosas nos serán añadidas. What does the first part of that verse ¿Qué es say? lo que dice esa primera parte de ese versículo? Seek the kingdom of God and his righteousness. Busca primero el reino de Dios y la justicia. And all these things will be Y added to todas you. estas cosas entonces te serán añadidas. Could it be? ¿Será que? I'm just thinking here. Estoy aquí pensando. A conjecture, an idea. Una idea. Could it be ¿Será que? that the less we worry about these things, Que entre menos nos preocupamos por estas cosas, the more we receive them? más entonces recibimos. Could it be Podría ser that the less we worry about these things, que entre menos nos preocupamos por las cosas materiales o las cosas del mundo, the more we receive them? más recibimos. It's quite an idea. Eso es una idea. The more we say, no, my focus is on God, loving my neighbor. Bueno, si entre más me enfoco en amar a Dios, en amar a mi prójimo, Could it be the less we worry about the things, the material things, that the more we receive them? ¿será que a medida que hacemos eso y nos preocupamos menos de las cosas materiales, entonces estas son añadidas aún más a nuestra vida? There are some people who give, have a gift of giving. Hay personas que tienen el don de dar Doesn't matter, the church will call them for anything. Amen. y They'll y give. la iglesia tiene un proyecto y dan Church, tithes, whatever. No a la issue with that. iglesia, a sus diezmos, no tienen problema con eso. And what seems Y interesting lo interesante de is for a eso lot of es givers, que para muchos de los que dan, they give without worry. ellos dan sin preocupación. There's no, No es, no inner battle. "Oh, no sé si me va a alcanzar." course. No, claro Pay que no lo dan. tithes, offerings, Pagan all sus that. diezmos, Of dan course, sus of course. ofrendas. There's no pain to it. No hay un dolor para ellos en despegarse. There's no pain to it. No hay un dolor en ellos. I don't know about you. There's no pain for it for me, and I'm not trying to boast here. Yo no sé para ustedes, ¿verdad? Para mí no hay dolor y no estoy aquí para jactarme. But the whole idea essentially is that God is my provider. Pero la idea, la esencia aquí es que Dios es mi He proveedor. meets my needs. Que Él suple mi So I necesidad. can trust Him. Así que yo puedo confiar en Él. I can trust Him. Yo puedo confiar en Él. And there's no pain in that because there's no worry about Y no hay that. dolor en ello porque no tengo preocupación Of de course, que I va a gotta be proveer. wise, and manage well and things Claro like que that. tengo que ser sabio y saber manejar mis finanzas. All that matters. Todo eso importa. But for the cheerful giver, the Bible says, Pero para el dador alegre, como dice la Biblia,
No worry. No hay preocupación Because they trust God. porque confían en Dios. People say the cheerful giver is cheerful because he knows he'll receive. Dicen, bueno, es que el dador alegre está alegre porque sabe que va a recibir. I think he's cheerful because he's not worrying. Yo pienso que él está alegre porque no está preocupado. He's cheerful. Él está alegre. He knows God will meet his Él needs. sabe que Dios va a suplir su necesidad. Let us keep our eyes on the right things. Pongamos nuestra mirada fija en las cosas correctas. We talked about the duality between the ways of the world and the way of God. Hablamos acerca del paralelismo, no paralelismo, en la dualidad, ¿se dice? Dualidad entre el mundo y las cosas de Dios. David, why should I seek Jesus above the things of the world? David, entonces, ¿por qué tengo que buscar las cosas de Dios por encima del mundo? Why should I live a holy life? ¿Por qué debo vivir una vida en santidad? Why should ¿Por qué debo change my lifestyle to be in the ways of Scripture? cambiar mi estilo de vida para vivir de acuerdo a la Escritura? And all of these are great questions. Y todas estas preguntas son muy buenas. Because you might ask, what benefit is it out of me or for Porque me? tú puedes decir, bueno, ¿qué beneficios saco de esto? And there's many of it, Y hay muchos beneficios, much benefits. mucho beneficio. But I have to be realistic with you too. Pero debo ser realista con usted. To decide to follow Jesus, El decidir a seguir a Jesús, to convert, al convertirse, confess Jesus, el confesar a Jesús and to be baptized, y ser bautizado, because that is a sign, porque esa es una señal, is the idea that we have to get across that says, es la idea que dice I belong to Jesus. que ya yo le pertenezco a Jesús. He is my Savior, Él es mi my Salvador, Lord, Él es mi my Señor, Master, Él es mi the maestro, one above me. que está por encima de mí. Like I actually belong to Jesus. Literalmente yo le pertenezco a Jesús. That's a big deal. Eso es algo grande. Back then I used to be, let's get everyone baptized. Yo antes decía, vamos a agarrar a todos y vamos a bautizarlos. And today I'm more like, Y ahora, hoy en día, estoy más como, are you sure about this? ¿estás seguro de tomar este paso? Oh, I mean, God, the church stuff is good stuff. I like the Sí, las church. I like cosas de coming la to church. iglesia son buenas. Digo, ven a la iglesia. I'm like, yeah, but that's not what this means. Pero yo digo, sí, pero no es lo que significa solamente venir a la iglesia. It means you belong to Jesus. Lo que significa es que le perteneces a Jesús. Like he's the king, Que ruler, Él es el master, rey, Lord el over your maestro, life. el que está rigiendo tu vida. All that put together. Todo eso. You belong junto. to Jesus. Tú le perteneces a Jesús. And I tell people, that's the decision I've made. I belong to Y Jesus. yo le digo a las personas, esta es la decisión que yo tomé, que yo le pertenezco por completo a Jesús. And I live by my Christian convictions. Y yo vivo de acuerdo a mis convicciones cristianas. I might say, oh, I would do that. Bueno, yo podría decir, bueno, yo puedo hacer eso. But I belong to Jesus. Yo podría hacerlo, pero yo le pertenezco a Jesús. I could do that, Yo también podría hacer aquello, but I belong to Jesus. pero no lo hago porque le pertenezco a Jesús. I'm telling the world, Yo le estoy diciendo al mundo, my life's a little bit different mi vida es un poco diferente because I belong to Jesus. porque yo le pertenezco a Jesús. I belong to Him. He's Yo my le Lord, my pertenezco a Él, Master, Él es my mi Señor, Savior, mi Maestro, whatever mi you want to Salvador, call it. lo que tú le quieras llamar. He's above me. His Él rule is está above me sobre mí, Él rige sobre mí, because that's the idea He got across. porque esa es la idea que Él quería decirnos o interpretarnos. Jesus didn't just say, Jesús no solamente dijo, follow my example. sigue mi ejemplo. No. No. He said, Él dijo, follow me. sígueme a mí. He didn't say, follow my Él example. no dijo, sigue el ejemplo No, que te dejo. He just said, follow me. No, Él dijo, sígueme a mí. And that's what we're achieving Y here. esto es lo que estamos tratando de conseguir. What's the benefits? ¿Cuál es el beneficio? Well, Bueno, as you've been in church long enough, como usted ha estado en la iglesia el tiempo we have suficiente, salvation, obtenemos salvación, usted lo forgiveness of our sabe, sins, perdón de nuestros pecados, eternal life. vida eterna, We have joy in the Holy Spirit. tenemos gozo en el Espíritu We Santo, have the Holy Spirit. tenemos al Espíritu Santo, Relationship with God, en la relación con Dios, knowing God, conocer a Dios, knowing Him so well conocerlo tan bien
bien. that happens what happens in this Que no world, importa lo que pase en este mundo, we know where we belong. nosotros sabemos a quién le pertenecemos. We know where we belong. Sabemos a quién pertenecemos. It is Christ Es Cristo above all. sobre todo. And you might say, Y tú puedes but decir, David, bueno, David, the sinners, the wicked, los pecadores, los malvados, it goes so well for a ellos them. les va tan bien. And you're not seeing the end for the Y beginning. tú no estás viendo el principio del fin. Or you- Perdón, el fin del that's a good principio. way to say it, Ok. putting it too. You're not seeing it. No lo estás viendo. When the foundation of a house breaks, Cuando la fundación, la base de una casa se rompe, se it quiebra, doesn't break in a day. no se quiebra de un día para otro. It begins with a crack. Empieza con una fisura. Crack so small you might not even see it. Una fisura tan pequeña que ni siquiera te das cuenta. You won't even notice it. Ni te vas a dar cuenta que está allí. It's not going to happen in a single day. No va a pasar de un día para You otro. might say, I could fix that, but Tú puedes decir, bueno, yo lo puedo arreglar después. otro día. Another day. I'm lazy today. Hoy, I estoy- could fix that, but another day. hoy estoy muy cansado. You Luego lo hago ignore it. mañana. Y lo ignoras. And it begins to get bigger, Y empieza a hacerse más grande. bigger. Más grande. You see it again? It's got a little bigger. Y luego te vuelves a dar cuenta y ya no es una fisura, ya está más grande. But I can get through it. Yo lo puedo arreglar después. And you ignore it. Y lo ignoras. Until one day, Hasta que un día the break happens. se quiebra. And it didn't come out of nowhere. Y no fue de un de repente. It was little by little. Fue poco bit by a bit. poco. How many of you love the dentist? ¿Cuántos les aman ir al dentista? Let me tell you. Déjeme decirle. I tell my wife, I said, I don't like the dentist. Yo le digo a mi esposa, a mí no me gusta ir al They dentista. never have good news for you. Nunca tienen noticias buenas. Never. Nunca. You see, with the doctor, it's like, oh, your charts are great. You look fine. Tú vas al doctor y dices, bueno, tus niveles están bien, estás haciendo un buen trabajo. But never the dentist. Pero nunca el It's dentista. always something bad. Siempre hay algo malo. It's always something wrong. Siempre tienes algo malo en tus Always, dientes. always something. Siempre. You're in the most uncomfortable of positions. Estás en la posición más incómoda. And you think, I'll be okay. Y digo, bueno, voy a estar bien. And it never is. Y nunca es así. And it costs a lot of Y money. cuesta mucho dinero. Years ago, Hace años, I was younger. estaba más joven. No, they checked my teeth and I had a cavity. Me chequearon mis dientes y tenía una carie. Okay. We got it. My parents took me and I got it fixed. Fui, mis papás me enviaron y me lo arreglaron. The years go by. Pasaron los años. And I guess they didn't fix it all the way. Something happened. Algo ocurrió que no me lo arreglaron del todo bien. Years ago, they took x-rays. Hace unos años me tomaron rayos X And they told me, y me dijeron that tooth right there que ese diente que estaba allí, is deep. esa carie estaba bien profunda. It's a deep cavity. Una carie muy profunda. You gotta fix that. Y tienes que And I arreglarlo. thought, Y dije, it's not in pain. I can wait. no tengo dolor, puedo esperar. I don't got the money. That's a No lot of tengo money. el dinero, es mucho dinero. I could wait. Yo puedo esperar. Years went by. Pasaron los And they would años still see it. y aún lo podían They ver. said, Dave is pretty deep. Y decían que estaba muy profunda. But I didn't feel anything. Pero no sentía nada. I thought, it's a lot of money. I could Y wait yo a decía, bit. bueno, es que es mucho dinero, puedo esperar. I could wait a bit. Puedo esperar un poco más. And I did. Y lo hice. And plus, we forgot about it because there was other priorities there. Y luego se me olvidó porque vinieron otras prioridades. The years went by. Pasaron los años. One day, Un día I went out. fui, salí, I was going out driving. iba manejando And also, I felt like there was something in my tooth. y de repente sentí que algo tenía dentro de mi diente. I don't know. I got a piece of food, popcorn, Creo que hay something. un pedazo de palomita, un pedazo de comida dentro. So, in the most fashionable way, I'm, trying to take De it la out. manera más fashion, me meto el dedo y empezó a sacármelo. Trying to get that, like, what do I have Tratando in de my sacar tooth? ese pedazo de comida I en mi have something diente. in my tooth. Tengo algo allí que me molesta. I wasn't in pain, but, Yo I no felt like estaba there was en something in my dolor, pero tooth. sentía que algo tenía allí. And I get to a mirror, and I was like, I have to look at this. What Y do I luego have there? llego y me acerco a un espejo y tengo que mirar. Getting ready with a toothpick. Y ya estoy listo con el palillo. Until I saw Hasta que vi part of my tooth is gone. que parte de mi diente ya no está. I was like, what? It's gone. ¿Y qué pasó aquí? Ya no está. Part of the tooth had broken off. Parte del diente se me había quebrado.
Oh, man. Oh, Dios. But it wasn't in any pain because I didn't even feel it. No estaba en dolor porque ni siquiera lo sentí I didn't quebrarse. even know when it happened. Ni siquiera me di cuenta cuando ocurrió. I just realized, oh my God, part of it is gone. Cuando me di cuenta ya parte de mi diente no estaba. I said, uh-oh. Y dije, oh, I need to go to the dentist. tengo que ir al dentista. But Pero it's kind of expensive. es bien caro. So I said, I'll wait a bit. Y dije, voy a esperar. I waited a bit. Y esperé otro poquito más. Nothing was happening, no Nada pain, estaba and stuff like pasando, no that. tenía dolor. I was fine Estaba bien. until one day Hasta un día the pain started. empezó el dolor. And how many of you know what the pain of a toothache ¿Cuántos is? conocen un dolor de muela o de diente aquí? Very painful. Muy doloroso. But that pain, what I'm trying to get to you is it didn't happen in a day. Pero lo que le quiero decir con esto es que ese dolor no empezó de un día para otro. At least the consequences didn't happen in a single day. Por lo menos las consecuencias no pasaron de un día para otro. You get that? ¿Usted entiende? With discipline Con comes daily disciplina. discipline. Daily. Con disciplina, o sea, para obtener la disciplina necesitamos disciplinarnos diariamente. Consequences and results are not seen in a day, Las consecuencias y los resultados no se obtienen en un día, but over a period of time. pero en un periodo de tiempo And in the largo. case of what I'm talking about Y en el now, caso del ejemplo que les estoy mencionando, a lifetime es de una vida, of a lifetime. de una vida. The people of the Bible understood Las personas de la Biblia entendían they didn't belong to this world. que ellos no pertenecían a este mundo. We know the story of Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. How many promises did God give Abraham? ¿Cuántas promesas le entregó Dios a Abraham? Now, a lot, but there was a main one. Muchas, pero había una en particular, una Actually, la más not importante. one, No but uno, two. sino dos. One was that Una God would give him a son. era que Dios le daría un hijo. Amen? Amén. We know the whole story Y there. conocemos todas la historia. But the second Pero one la segunda was that God would give him the land. era que Dios le entregaría la tierra. And Abraham Y Abraham did see his son, vio a su hijo, but he never saw the promise of the land. pero él nunca vio la promesa de la tierra que se le entregaría. He saw it with his eyes, La vio con sus ojos, but at no point pero a ningún punto did they say, dijeron, everybody, this is the land of Abraham now. ellos, a este punto dijeron, esta ahora es la tierra que le pertenece a Abraham. At no point did Abraham have the deed or the property deed that said, this is my land. Ni tampoco a ningún punto de la vida de Abraham él obtuvo, ¿verdad?, el título de la propiedad de ese terreno, de That esa said, tierra. this is my Que land. dice, esto me pertenece a mí, Abraham. He never saw it. Nunca lo vio. It's quite interesting. Y es bien interesante. The book of Hebrews talks a bit about El this libro de Hebreos habla un poco acerca de ello. and said that Abraham Y dice- died without seeing the promise. Y dice que Abraham murió sin ver la promesa. Why so? ¿Y por qué será? Because his eyes Porque sus ojos were on the heavenly city, estaba viendo la ciudad, con sus ojos él miraba la ciudad celestial, whose builder and artificer or el who cual el arquitecto y creador is God. es Dios. Abraham, the Bible then says that he was a pilgrim in this world. La Biblia dice que Abraham era un Peregrino. peregrino en este mundo. He was going through this world, Él estaba caminando por el mundo, but he doesn't belong. pero no pertenecía al You know what a mundo. pilgrim is? ¿Usted sabe qué es un peregrino? Someone going through a land, a resident, Alguien que pasa por una tierra, but they don't belong necessarily. pero no necesariamente pertenecen o son de esa tierra. Sort of like an immigrant, Es como un inmigrante, which I know a lot of you know about that. que muchos de ustedes conocen eso. Talking about, official papers and documents and Hablando stuff like acerca that. de documentos oficiales. And the whole idea for Y us la idea para nosotros is we are like immigrants in this world. es como que si nosotros fuésemos inmigrantes de este mundo, Residents. residentes. We live here, Vivimos aquí, but we don't belong here. pero no pertenecemos aquí. Our ways are different. Nuestros caminos son Our distintos. thoughts are different. Nuestros pensamientos son Our distintos. culture is different. Nuestra cultura es diferente. Because we belong to a higher Porque kingdom. pertenecemos a un reino superior.
And none of those descriptions of what we are today, Y ninguna, ¿verdad?, de estas descripciones of what we are de lo today, que somos nosotros hoy comes above us being Christians. viene sobre nosotros al ser cristianos. For the fate of the wicked, the Bible tells us, Porque el destino de los malvados, dice la Biblia, is destruction. es la destrucción, It is the end. es el fin. The Bible is pretty clear on that. La Biblia es muy clara. Jesus said, whoever desires to save their life Jesús dijo, aquel que prefiere guardar su vida, will lose it. la perderá. But whoever loses their life for my sake Pero aquel que pierde su vida por causa de mí, will find it. la encontrará. Jesus lays it out clearly, Jesús lo pone muy claro. the dual decisions that La we have decisión dual que hay. and how we're to choose. Y cómo debemos nosotros escoger. We can look at the ways of the world. Podemos mirar hacia los caminos del mundo. I say I understand why they do that. Y puedo decir, yo entiendo por qué hacen esto. However, Pero that is not the path I've chosen. no es el camino que yo he escogido seguir. My path is to belong to Mi Christ camino es el pertenecerle a Cristo and to walk the way of the y Lord. caminar el camino del Señor. Because I know Porque yo sé that que eso I will be vindicated. voy a ser reivindicado por That esto. the Lord will give to me an inheritance Que el Señor me entregará una herencia, promised for the righteous. una promesa entregada para el justo. This requires faith, Esto requiere de fe and this requires y discipline. esto requiere disciplina. But the one who disciplines himself Pero aquel que se disciplina a sí mismo will eat of its sweet fruit. va a poder comer de su fruta deleitosa. How delicious Qué delicioso is the food es el alimento and the bread y el pan of the hard worker. del que trabaja arduamente. How delicious it Qué is tan delicioso es to discipline ourselves. el disciplinarnos a nosotros mismos. We have to think of it in this way. Debemos pensarlo de esta manera. We are in this world. Estamos en este mundo. And I get it, life feels long at times, but Y it's so, entiendo que so la vida a short. veces se siente que es una eternidad, que es muy larga, pero es tan corta. We have at best about, minimum of 80, 70, 80, 90, 100 years on this earth. Nos quedan How long we live, pues. lo que hemos vivido en esta vida, no sé, 80, 90, 100 años. Be it what the age that we Sea reach, la edad que vivamos en esta tierra. it's limited and Es limitada and worse y than es that, corta. Y aún peor, we don't get to decide when that happens. nosotros no decidimos cuándo acaba. That's not a decision that's placed into our hands. No es una decisión que se nos ha entregado en nuestras manos. We can be wise, we can plan for it, Podemos ser sabios y planear nuestro futuro, but pero the decision is not in our al hands. final la decisión no está en nuestras manos. Some people will say, Muchas personas podrían decir, right before I die, I'll accept Jesus. oh, antes de morirme, ahí acepto a Jesús. I believe in deathbed conversions. Yo creo en las personas que están falleciendo y se convierten al Señor. But at that moment, Pero en ese momento, I don't believe in pre-planned deathbed conversions yo no creo en las conversiones así que son preplaneadas. of deathbed. I don't believe in that. Yo no creo en preplanear que cuando esté muriéndome en cama entonces acepto a Cristo. No, No, I don't believe in yo no creo pre-planned en eso. conversions. No creo en planearlo de esa manera. That's not how it works. Así no es como funciona. In this life, En esta vida we're here for a moment. estamos por un momento, por un instante. Enjoy the life that God has given you, Disfruta la vida que Dios te ha entregado. the blessings God has Las poured out to you, bendiciones que Dios ha derramado sobre ti. and the good things of this life. Y las cosas buenas de esta vida. But the book of Ecclesiastes says, but remember this, Pero el libro de Eclesiastés dice esto. enjoy life, Disfruta la vida. but God will Pero Dios judge your actions. juzgará tus acciones. He said, enjoy life, Dice, disfruta. but remember this, Pero recuerda esto. God will bring all things into judgment. Dios traerá todo a juicio. And that is true. Y eso es verdad. If we are in Christ, Si nosotros estamos en Cristo, we escape
the judgment of God Nos escapamos del juicio de Dios. because we're saved, Porque estamos salvos, washed in the precious blood, lavados por la sangre preciosa de Jesús, with a life that is seeking Jesus. con la vida en búsqueda de Jesús. And I'll finish with Y this. termino con esto. Remember that your labor is not in vain. Recuerda que tu trabajo no es en vano. A life lived for Christ Una is not vida- a life wasted. Una vida vivida por Cristo no es una vida perdida. It is not a life wasted. No es una vida que usted ha desechado solamente. There was a preacher that said that in heaven there would be many tears. Dice, un predicador dijo que en el cielo habría muchas lágrimas. How could that be? ¿Y cómo podría ser así? He said he believed that there would be the tears of people that say, how much more could I have done for Christ? Que dice que habría gente al llegar al cielo, derramarían lágrimas diciendo, ¿cuánto más hubiese podido yo dar al Señor? How much more could I have done? ¿Cuánto más hubiese podido hacer mientras estaba en la tierra? That's why the Bible says that the Lord will dry every tear. Y ahí es donde dice que el Señor entonces enjugará, limpiará toda lágrima. But that thought though, that Pero process, ese pensar, ese proceso that a life lived for Christ is not a life lived in de que vain. una vida que es vivida en pos del Señor no es una vida perdida o But desechada, that receives a lasting reward. sino es una vida que recibe una recompensa eterna, A lasting great reward. un gran galardón eterno, Salvation, la salvación, eternal life, vida eterna, joy forevermore. gozo eterno, So much so, tanto así Paul said, que Pablo dijo the glory to be revealed que la gloria que será revelada, will not, the sufferings of the world will not be able to be compared to it. que el sufrimiento que se sintió en la tierra no se comparará con el gozo que recibiremos. All the sufferings of this world Todos los sufrimientos de este mundo will be as nothing será como nada at the reception of God's glory. al momento de recibir la gloria de Dios.